El Salvador es uno de los países más peligrosos del mundo. Esa fue la primera línea de un periódico en el 2015, donde hubo 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. La población estaba en completo caos. Esta cifra, comparada con la población de solo 7 millones de personas, muestra lo deplorable que era la situación. El escenario empezó a cambiar en 2019, cuando el actual presidente llegó al poder. Nayib Bukele fue elegido con el 80% de los votos. Tiene una política severa, prometió acabar con el crimen organizado y el dolor del pueblo habló más fuerte. Fue elegido y en solo 2 años de gobierno, la delincuencia ya se había reducido a la mitad. Declaró la guerra al crimen. ¿Pero qué hizo que todo funcionara? Él construyó la prisión más grande de América, pero ¿cómo se construyó una prisión tan grande? ¿Por qué es tan segura y cómo viven los prisioneros en su interior? Eso es lo que cubriremos hoy. Equivalente a 6 canchas de fútbol, Secot Centro de Confinamiento Terrorista. Ubicada en Tecoluca, San Vicente, El Salvador, es una prisión de máxima seguridad construida como parte de una ofensiva a gran escala contra las pandillas que el gobierno considera organizaciones terroristas. La construcción de esta megaprisión se llevó a cabo entre julio 2022 y enero 2023, y apenas abrió fue en enero de 2023 y recibió a sus primeros 2.000 presos. Todo esto para mostrarle al mundo el gran poder del presidente de El Salvador y acabar con el crimen. El arresto y el presidente reciben muchas críticas de activistas y derechos humanos. Una acción de Bukele en pleno proceso de guerra contra las facciones alarmó aún más la presión de estos organismos. Durante la guerra contra las facciones, Bukele afirma que, si solo los delincuentes se vengan de las acciones del gobierno de Secot, no habrá horarios de comida en las cárceles. Secot se ha convertido en un símbolo de la guerra contra las pandillas y la política de seguridad de Bukele, que le ha dado al presidente una popularidad sin precedentes dentro y fuera de El Salvador. El apoyo a Bukele se basa principalmente en la drástica reducción de los homicidios registrada desde que asumió el gobierno del país, que alguna vez fue el más violento del mundo. Muchas personas resaltan este cambio y respiran aliviadas, especialmente en barrios que estaban controlados por pandillas, donde la regla era ver, oír y callar. Los residentes ahora pueden cruzar las fronteras invisibles históricamente impuestas por las pandillas, sin sufrir persecución y sin temor a represalias. Pero 5 meses después de su inauguración, Secot es también un símbolo de aislamiento y de acusaciones de falta de transparencia en el régimen excepcional impuesto tras 76 asesinatos registrados en apenas 48 horas en marzo de 2020. 2. Desde el inicio del régimen excepcional, casi 70.000 personas han sido detenidas, se han suspendido varias garantías y existen numerosos informes de graves violaciones de derechos humanos, que van desde detenciones arbitrarias y torturas hasta muertes bajo custodia del Estado. Miles de salvadoreños no saben nada de sus familiares encarcelados desde hace meses y, como Angélica, buscan a sus seres queridos en vídeos, fotografías o espiando por los pequeños agujeros de los muros de la prisión a los que pueden llegar. Secot tiene una superficie de 170 hectáreas. La capacidad máxima de la prisión es de 40.000 personas, lo que la convierte en la prisión más grande del mundo por capacidad total. Cada celda contiene solo 2 baños, 2 lavabos y 80 literas sin colchones para los más de 100 reclusos asignados a cada celda. De media, cada recluso dispone de 0,6 metros cuadrados. La prisión está protegida por un impresionante contingente de 1.000 guardias, 600 soldados y 250 policías, con un total de 40 presos por guardia. Hay 19 torres de vigilancia, 7 en el perímetro y 2 en el interior, atendidas por 7 soldados cada una. Los muros que rodean el complejo tienen 11 metros de alto y 2 kilómetros de largo, hecho de concreto y protegido por alambradas electrificadas. Las casas de prisión 8 bloques de celdas, cada uno cubriendo la misma área que 6 campos de fútbol. Además, hay fábricas para que los prisioneros produzcan telas dentro de la prisión. Conozcamos un poco el interior de Secot. En la entrada del centro penitenciario hay unos detectores de metales que registran a todo el que entra y sale, impidiendo el contrabando de materiales. Secot también cuenta con salas administrativas, que se encargan de todo lo que entra y sale del penal, desde presos hasta asuntos, y cuidar más de 200 cámaras de seguridad en toda la prisión. Además de aislamiento, habitaciones de hospital y casi todo lo que se encuentra en una prisión, más cómo funciona la dentro. En régimen de aislamiento, solo hay una losa de cemento que sirve de cama, lavabo y retrete. El viceministro de Justicia y director general de Centros Penitenciarios de El Salvador, Osiris Luna, destacó en un video promocional que el preso que sea llevado allí estará esposado y permanecerá casi a oscuras.
salvo por un pequeño agujero redondo en el techo. Hasta la fecha se desconoce si existen internos viviendo en estas condiciones. En Secot no se construyeron patios, no se construyeron áreas de recreación para los imputados, según el ministro de Obras Públicas de El Salvador, Edgar Romeo Rodríguez Herrera. Esta decisión viola las reglas mínimas para el tratamiento de detenidos aprobadas por la ONU, las normas también conocidas como reglas Mandela, que llevan el nombre del expresidente sudafricano, quizás el prisionero más conocido del siglo XX, proporcionan a los estados directrices para proteger los derechos de las personas privadas de libertad. También establecen, entre otros puntos, que todo recluso deberá realizar al menos una hora diaria de ejercicio adecuado al aire libre, regla 23ª. El nuevo complejo penitenciario tampoco cuenta con espacios conyugales, a diferencia de otros centros penitenciarios. No hay visitas íntimas ni familiares. Esto está prohibido para este tipo de personas, explicó la viceministra Luna en la visita televisada, acompañando al presidente Bukele. Estas descripciones oficiales generan preocupación entre los expertos. No mantener comunicación con la familia significa que tu condena se extiende a personas inocentes, afirma Miguel Sarre, exmiembro del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura. Sarre tiene una amplia experiencia en la supervisión de sistemas penitenciarios. La superficie en metros cuadrados asignada a cada preso es una de las cuestiones que aún no tiene respuesta. Según el ingeniero de Centros Penales de El Salvador, Héctor Saldaña, en entrevista con la revista colombiana Semana realizada al interior del Secot, cumplimos con los estándares internacionales a nivel latinoamericano. Otorgamos más de 2.5 metros cuadrados por persona privada de libertad. Pero los planos vistos indican que cada celda mide 7.4 metros por 12.30 metros, es decir, 91 metros cuadrados. Este metraje representa apenas 0,58 metros cuadrados por persona. El Comité Internacional de la Cruz Roja, en la más reciente edición de su guía sobre agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles, recomienda 3 metros cuadrados por preso en celdas grupales. Estas recomendaciones están dirigidas a autoridades de todo el mundo, aunque la Cruz Roja mantiene conversaciones privadas unilaterales con los gobiernos, y estos intercambios, así como cualquier recomendación específica, son confidenciales. Este tema cobra especial importancia si tenemos en cuenta que, si bien los videos oficiales mostraban una fábrica en la que eventualmente trabajarían los presos, las mismas autoridades explicaron que las celdas fueron diseñadas para que los presos pasaran en ellas el mayor tiempo posible y solo salieran a la sala, audiencias por videoconferencia o en aislamiento. En las celdas comunes, la luz natural proviene de los lucernarios, las celosías y los techos curvos de los pabellones. También son la única fuente de ventilación en un país donde la temperatura puede superar los 30 grados centígrados y una humedad relativa del 70%. Y lo que hace aún más controversial a Secot es su imprevisibilidad y porque todo es confidencial porque no se sabe exactamente cuántos prisioneros hay en Secot, si solo los 4.000 que se ven en los videos de los 2 traslados o si hubo otros traslados no revelados. Los criterios para los traslados a Secot no son públicos y existen dudas sobre la identidad de los detenidos, si fueron detenidos durante el régimen de excepción o si son pandilleros que cumplían condena en otras unidades. No se conocen detalles sobre las rutinas alimentarias de los presos, cuándo, dónde o qué comen. Tampoco se sabe si en las instalaciones hay cocina, comedor, enfermería o salones para los internos. Lo que se sabe es que, para construir la unidad, el gobierno compró 166 hectáreas de terreno cerca del municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, en el centro del país. Secot está ubicada a unos 74 kilómetros al sureste de la capital del país, San Salvador, en una región rural donde viven algunas comunidades que trabajan principalmente en plantaciones de maíz y frijol. Y por increíble que parezca, la construcción se realizó en tan solo un año. En otras circunstancias, los expertos estiman que la construcción tardaría 3 años. El gobierno declaró que la información sobre los procesos de licitación y adjudicación de obras, así como los costos de construcción y operación, es confidencial. Una serie de leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, controlada por el gobierno, permiten acelerar estos procesos y reducir sus controles. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, explicó en febrero, durante una entrevista con la plataforma de noticias Americano Media, que fue posible construir el penal en 7 meses gracias a la unión de los constructores más grandes del país, poniendo que trabajaran para construir esto en tan poco tiempo.
Muchas obras de construcción, proyectos de desarrollo urbano o edificios de departamentos en el país se quedaron sin mano de obra y en un determinado momento de la construcción, incluso ejecutamos. No hay cemento a nivel nacional, ya que todo estaba siendo absorbido por la construcción de este megacentro penal. Ese mismo mes, poco después de la toma de posesión de Secot, tuvo la oportunidad de hablar con el ministro. Para nosotros, la prisión representa el mayor monumento a la justicia que jamás hayamos construido. No hay nada que ocultar, declaró en ese momento. El complejo penitenciario cuenta con 23 hectáreas construidas. Cuenta con 8 pabellones o módulos de 5.446 con 32 celdas cada uno, 2 vallas perimetrales de seguridad, malla de alambre totalmente electrificada y 2 muros de hormigón armado rodean las instalaciones. Ellos existen 19 torres de vigilancia. Por otro lado, a muchos informes de descontento con el gobierno, dice un residente de El Salvador, que no se arriesga a salir por miedo a que le pase lo mismo que le pasó a su padrastro o a su amiga Jessica, a quienes la policía se llevó bajo el régimen de excepción dejando atrás a una hija de 3 años. Muchas personas fueron tomadas por sorpresa y al parecer no hay ningún paradero de sus seres queridos, solo especulaciones. Y cuéntame cuál es tu opinión sobre Secot. En nuestro canal tenemos más videos sobre megaconstrucciones que estoy seguro te encantarán, así que mira este en el canal de Panamá.